RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Bienvenidos a nuestra audiencia nacional, a Perú 2030, mediante la multiplataforma digital de la Red de Comunicación Regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy, sábado 13 de julio del 2024, presentamos nuestra edición 376 de Perú 2030. Este año, como todos saben ya, vamos a cumplir en octubre 8 años continuos de edición de Perú 2030 en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También Perú 2030 se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Bien, el día de hoy tenemos un programa especial dedicado al tema electoral. Hay una serie de acontecimientos que se han producido en el escenario electoral que han permitido que se adelante, ¿no?, el año electoral por, en principio, modificaciones a las normas electorales, ¿no?, producidas por el actual Congreso de la República, lo que también se ha denominado la contrarreforma electoral. Se ha deshecho los avances que se hicieron para mejorar la calidad de los partidos políticos y democratizarlos. También otros factores que han incidido en este proceso es la persistente crisis política, ¿no?, producto del actual gobierno y su soporte parlamentario. La mayoría del país, y de manera contundente, según las encuestas, de todas las encuestadoras, diríamos nosotros, ¿no?, muestran cifras pues en las que se ha reducido a un dígito la aceptación tanto del gobierno como del Parlamento. Hay sectores en la última encuesta del IEP, por ejemplo, del interior del país, sobre todo del sur, que solamente el 2% aprueba al Congreso. Es escandalosa, ¿no?, estas cifras con las cuales muestra pues que el Parlamento ha perdido la representación de origen que tuvo, ¿no? Ahora bien, estos temas también han afectado el bolsillo de todos los peruanos, sobre todo de la mayoría de los peruanos, y en particular pues del 30% de los peruanos que están pues en pobreza, según los últimos datos publicados este año por el INEI. Bien, con respecto a los partidos políticos, hay que decir pues que a la fecha, y lo hemos verificado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, hay 30 partidos inscritos a la fecha, ¿no? Hay uno más que está en la última fase de revisión de los documentos que han presentado, que es el Partido de Buen Gobierno, que al parecer estaría conforme y se sumaría a los 30, serían 31 ya los partidos inscritos, y hay otros que están en proceso que vamos a ver qué pasa en esta última fase. Pero también, ¿no?, hay que indicar de que, de acuerdo a la normatividad actual, cerca de la totalidad, diríamos, pero no todos, han presentado sus padrones, sus afiliados, porque según la norma solamente había plazo hasta el día de ayer, 12 de julio, ¿no?, sobre todo para aquellos que desean postular, ¿no?, a las elecciones generales y mediante las primarias, ¿no? En realidad está mal dicho primaria porque, como ustedes saben, eso se ha modificado, ¿no? Son elecciones internas propiamente dicho, ¿no?
Entonces, el día de ayer, hasta las últimas horas de la noche, ¿no? Se han ido presentando estos listados. La mayoría de partidos, ¿no? Y acá tengo la información del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora hay afiliados, ¿no? La mayoría de partidos de los 30 registrados han presentado nuevas listas de afiliados, ¿no? Sobre todo para aquellos que quieren participar en las primarias para los cargos de elección popular, de elecciones generales, ¿no? Entonces, pero quienes no lo han hecho, muy pocos, ¿no? Tenemos Fe en el Perú, 1, 2, Libertad Popular, 3, Partido Aprista, 4, Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, ¿no? Y 5, Partido Frente a la Esperanza. Ellos no han modificado, ¿no?, su padrón electoral, es decir, están con los que inicialmente se registraron. Los demás, todos, han presentado, ¿no?, nuevos afiliados de acuerdo a la norma que hemos señalado, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Pero eso no quiere decir que se paralice el registro de nuevos partidos. Eso, según tenemos información, es la fecha hasta abril del próximo año. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuántos partidos más logran inscribirse. Para conversar sobre estos temas, es decir, sobre las nuevas reglas electorales, sobre lo cual mucha gente se pregunta y duda por las variaciones que se han producido en la normatividad. Hoy día tenemos como invitado a Ricardo Vázquez Suyo, abogado, analista político y especialista en temas electorales y parte del equipo de Perú 2030, con lo cual vamos a conversar en nuestra mesa central. Hacemos una breve pausa antes de entrar a los temas que marcaron la semana política. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Todos los sábados, de 6 a 7 de la mañana, estaremos en contacto con usted a través de En Concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios conectados con las regiones del país, informando sobre el sector construcción civil en el Perú. En Concreto llega gracias al auspicio del CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En Concreto, todos los sábados de 6 a 7 de la mañana, por esta frecuencia. A través de nuestras redes sociales, Facebook del CONA, Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. También a través de la página web del CONA, www.conafobicer.com. Igualmente, a través del Facebook de RCR Perú o en la página web www.rcrperú.com. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer.
RCR, presente en los grandes momentos que hacen historia en nuestro país. Una buena noticia, indudablemente, que hemos recibido todos los peruanos. Hemos ganado y los Juegos Panamericanos 2027 se harán en la ciudad de Lima. Informando con los protagonistas de la noticia. ¿Lima tiene las condiciones para ser nuevamente sede de los Juegos Panamericanos? Claro que sí, las condiciones, la infraestructura y como le ha dicho la presidenta, estaríamos realmente bastante contentos. Mucha alegría, con mucho orgullo, porque es un reconocimiento internacional. Producto de un trabajo de todos. Porque somos RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, retornamos pues con Perú 2030. El día de hoy, como habíamos señalado, vamos a tocar un tema electoral, porque inclusive hasta la competencia hoy día ha estado tocando el tema electoral, ¿no? Hemos coincidido en los programas de fin de semana. Hoy día vamos a tratar el tema central, que es nuevas reglas electorales, ¿no? En razón a que mucha gente, sobre todo en el interior del país y de las agrupaciones políticas, sobre todo nuevas, ¿no? Están pues preguntando, interrogando sobre los cambios que se han producido en la normatividad. Por eso hemos titulado Nuevas reglas electorales. Nuestro invitado de hoy día es Ricardo Vázquez Suyo, abogado, analista político y especialista en temas electorales y parte del equipo de Perú 2030. Buenos días, Ricardo. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Perú 2030 por RCR Televisión. Bienvenido. Buenos días, Franz. Siempre atento a tu llamado. Encantado. Y antes de empezar a conversar en nuestro tema central de hoy, como siempre, tenemos las novedades que nos trae el último número de Apuntes a Lápiz, el número 176, semanario político digital que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este nuevo número es Leyes de la impunidad, ¿no? Entre la ilegalidad y el crimen organizado, como subtítulo, pues referido a esta norma que ha aprobado el Congreso, ¿no? Que probablemente se llama Leyes de la impunidad. Y también trae interesantes artículos de análisis de la coyuntura. Vayamos entonces a nuestro tema de la semana política, ¿no? Pues el hecho que ha marcado a la semana política, pues último tema que estamos hablando, ya se encuentra en Palacio de Gobierno la autógrafa de la ley, ¿no? De delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002, denominado Ley de Amnistía, ¿no? Y como hemos dicho, mejor dicho, la Ley de Impunidad, ¿no? La oposición a esta norma es no solamente nacional, sino también internacional, como ya hemos informado en programa anterior, y según se señala varios medios, ¿no? La presidenta va a promulgarla, ¿no? Porque la otra opción que tiene es observarla, pero parece que no va a ser eso, es el caso, no va a observarlo, o en todo caso va a preferir que pasen los 15 días, ¿no? Con lo cual, según la Constitución, al no promulgarla, no pasa a manos del Congreso para su promulgación, ¿no? Es decir, ponerse de costadito, como se dice, hacerse la vista gorda para que no le salpique. Bueno, ya le ha salpicado. ya no, ¿qué más le puede salpicar a la presidenta de la República? Bien, por otra parte, otro hecho que ha marcado esta semana, obviamente, una derrota para este sector que tiene el control del Congreso y del Palacio de Gobierno, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, ha ratificado un periodo adicional de 4 años a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Carmen Velarde, ¿no?
Votaron a favor Antonio de la Maza, Inés Tello, Aldo Vázquez, Imelda Tumealán, María Zavala y Marco Tulio Falconi, ¿no? Guillermo Torberri se inhibió porque había trabajado años atrás con Velarde. Pero también, día siguiente, la Junta Nacional de Justicia ratificó, o sea, ayer, a Piero Corbeto Salinas como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Exteriores por 4 años más. Uy, cómo les ha dolido, ya saben a quién, ¿no? Que se ratifique a estos 2 funcionarios, a los cuales, pues, lo que estaban con la teoría del fraude, ¿no es cierto?, quisieron no sacarlos de su puesto, ¿no? Y para eso era, obviamente, imprescindible tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esa es la situación de la RENIC y de la OMPE en la actualidad, ¿no? Todavía está pendiente, pues, esa competencia, demanda competencial que presentó el Congreso de la República, ¿no?, por un supuesto menoscabo en sus competencias, ¿no?, sobre el tema de Tello y Vázquez, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta semana, ¿no? A uno dicen que se van a pronunciar en contra, o mejor dicho, a favor del Congreso de la República, con lo cual, ¿no?, querrían invalidar la ratificación tanto de la presidenta, la jefa de RENIEC, ¿no?, Velarde, como de Corbeto. Vamos a ver qué pasa. También el fiscal del equipo especial de Lavallato, José Domingo Pérez, solicitó a los magistrados del tercer juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial una pena de 6 años, 6 meses y 272 días contra Juliana Loza, ¿no? Ya saben quién es la abogada de Keiko Fujimori, por delito de obstrucción a la justicia. Muy grave la situación, vamos a ver qué pasa. También ha salido publicado un informe respecto al dinero que reciben los partidos políticos como parte del financiamiento público directo, ¿no? O sea, cómo se ha utilizado en algunas agrupaciones, ¿no? Lo hacen para pagar a sus militantes de sus cúpulas partidarias, ¿no?, tal como lo revela el informe de la Acción Civil Vigilancia Ciudadana, en que se conoce que Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori gastaron 555.000 soles en pagos a investigados, ¿no?, los que están ahorita en el juicio en la Fiscalía y en el Poder Judicial, ¿no? También esta semana se informó, ¿no?, la acusación de la Fiscalía a 154 militares y policías por, ¿no?, 267 muertos y heridos en protestas, ¿no?, durante la represión a las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Se ha comprobado, pues, que el uso de armas de fuego, de reglamento, ¿no?, y los disparos que produjeron los heridos y los 50 personas muertas, ¿no? Las lesiones son graves a 217 personas. Esa es la situación, ¿no? Por fin se está aclarando este tema. Esperamos que continúe y se proceda de acuerdo a la ley para sancionar a quienes asesinaron a personas, no por el hecho de protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y para terminar, amigos, les informamos que este martes 16 se inaugura el 8º Congreso Internacional Pre-ALAS Perú 2024, ¿no?, como parte de los congresos por países, como antesala al 34 Congreso Internacional de ALAS. ALAS es la Asociación Latinoamericana de Sociología, ¿no? Esta entidad muy antigua va a realizar, pues, su Congreso 34, ¿no?, en República Dominicana del 3 al 8 de noviembre de este año. Entonces, los países asociados a ALAS, ¿no?, los sociólogos de cada país, realizan sus congresos llamados pre-ALAS,
¿no? Y esto va a ser organizado por el Colegio de Sociólogos del Perú, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y ALAS, ¿no? Este martes 16 de julio se inaugura, ¿no? Y va a durar toda la semana hasta el sábado 20, ¿no? Estarán participando conferencistas nacionales e internacionales, por eso le llaman Octavo Congreso Internacional de Prealas, ¿no? Hemos sido invitados como conferencista, nos toca participar el miércoles, ¿no? A las 9 de la mañana, conjuntamente en una mesa con el doctor César Cardoso, antiguo compañero de mi maestría en la Católica, y Jorge Pérez, siendo el moderador el doctor Carlos Fernández. El tema, obviamente el tema que trabajamos nosotros, que es descentralización, regionalización y proyecto país en el cambio global. Ese es el título de esta mesa donde vamos a participar 3 sociólogos. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestra mesa central, las nuevas reglas electorales con Ricardo Vázquez Suyo, abogado, analista político y especialista en temas electorales. Bueno, creo que, Ricardo, coincidimos en que el año electoral que iba a ser el próximo año, Ajá. ¿no? Ya se adelantó. Que debía ser el próximo año. ¿No? Y todo el mundo ya está en este momento con las precandidaturas, ¿no? Y hay lanzamientos presidenciales, vicepresidentes, y hay pues también ya sobre todo en el interior del país, que está más agitada el asunto que aquí en Lima, ¿no? Hay pues candidatos ya a senadores y a diputados. ¿Cómo ves este adelanto electoral? Y lo primero que veo es que el adelanto tiene que ver más con razones de coyuntura, porque adelanto una hipótesis. Tú haces sonar el campanazo de que ya el 12 de julio tienen que inscribirse en algún partido político para poder postular todos los que apetezcan ser congresistas o ser candidatos a la presidencia de la República, y toda la oposición partidarizada, toda la oposición se pone en dinámica electoral, cunden los contagios de fiebre electoral, y entonces todo el mundo asume eso como la tarea del momento. Y eso rompe un problema que tiene que ver con una oposición organizada, mejor dicho, una oposición que concertadamente está manifestándose y la desarma. Entonces, creo que esto conduce más bien a una intención de desarmar cualquier oposición y meterla a un terreno electoral, a un empantanamiento electoral, que a una idea de organizar el proceso electoral en términos más coherentes, ¿no? Porque si tenemos el calendario extraoficial, tenemos... O sea, todavía... Ricardo, nos quieren entretener con la fiesta electoral para que dejen de estar protestando contra el gobierno y el Parlamento. Sí, esa es mi hipótesis. Creo que lo que tratan de hacer es soltar el virus de la fiebre electoral anticipadamente, ¿no? Yeah. Pero eso no ha impedido que el Poder Ejecutivo baje aún más, y el Congreso también, baje aún más en su aceptación ciudadana, y no va a poder evitarlo. En ese terreno, no sé cómo llegaremos todavía a un largo 2 años adelante, al 2020, un largo 2026, un lejano 2026, en esta situación, ¿no? Mira, yo quería señalar sobre esta, no sé cómo calificarlo, pero tiene una serie de problemas técnicos, esta ley 32058 que fue publicada el 14 de junio y de la cual estamos hablando principalmente en función de este plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias, que vence con fecha propia en una disposición transitoria, venció el 12 de julio, y que puso a todo el mundo en la dinámica de tratar de ver en qué partido político se inscribía para poder postular y ser candidato. Entonces, esto ha relativizado tremendamente el problema de la militancia política, porque aquí no hay militancia, aquí hay la necesidad de cumplir un trámite y de colocarme en un partido. Hay quienes esforzadamente han construido organizaciones políticas, han armado procesos de organización,
por ejemplo, al rector de la UNI, que anunció hace tiempo su candidatura y ha desarrollado un esfuerzo tremendo de organización en todo el país, pero en otros casos ha sido un colgarse de algún partido ya inscrito para poder postular en algún lado. Y esto ha sido acelerado por la propia ley. Entonces, ahí está, me olvidaba de mencionarlo anteriormente, hay dos partidos que están ya en revisión de lo que han presentado y están para ver que le den el visto bueno para que se incorpore, que es Ahora Nación, que es el de López Chao, ajá, y el otro es el de Jorge Nieto, Montesinos, que se llama Buen Gobierno, Partido Buen Gobierno. Partido de Buen Gobierno. Esos dos partidos, si se termina su proceso sin ningún problema, o sea, de la revisión que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, de la documentación presentada, y serían ya 42 partidos, perdón, 32 partidos. Así es, 32. Pero digamos que teóricamente no creo que sea posible, la práctica no va a decir eso, pero digamos, el supuesto negado de que el doctor López Chao no logra inscribirse. ¿Qué pasó con los que se inscribieron en ese partido en la posibilidad de que la intención, en la buena voluntad ciudadana de poder participar en elecciones internas y de poder cumplir este plazo del 12 de julio? Quedarían fuera. Ahí lo que te da una idea es la precariedad de la organización electoral. Sobre ese tema, Ricardo, lo que ha dicho el jurado, y yo al principio tampoco lo entendía muy bien, porque estaba confuso. Es confuso. ¿No? El tema era de que esos partidos que están en proceso, ¿no?, como el caso que ponemos como ejemplo, el de Buen Gobierno y el de Ahora Nación, ¿no?, que están en proceso, podían presentar, ¿no es cierto?, sus miembros que van a participar en las elecciones primarias, ¿no? Así es. De tal forma que, a pesar de que no están todavía inscritos, ¿no?, o sea, hay esa posibilidad, ¿no? Y entonces se dice que muchos de estos partidos que están en ese proceso han presentado, ¿no?, su listado de afiliados, ¿no?, que van a participar en las elecciones generales 2026. Claro. De esa manera se habría resuelto, ¿no es cierto?, este tema. Pero hay otro problema alrededor de eso, que es lo que te quería preguntar, porque la fecha final para inscribir partidos es en abril, si no me equivoco. Así es. Entonces, si es en abril, ¿qué pasa con esos partidos? No podrían participar en las generales. Es decir, que tienen todo el derecho a inscribirse hasta abril. Sí. Nadie les quita ese derecho. Nadie. ¿Cierto? Pero entra en una contradicción con la ley que debe aclararse por una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Siempre se ha dicho en derecho electoral que las reglas tienen que estar dadas desde antes y ser lo más claras posibles. En este caso, las reglas no son claras y tienen que resolverse con resoluciones posteriores subsidiarias del órgano electoral, lo cual te da una idea de lo poco definida que está el marco, lo poco definido que está el marco legislativo electoral, y eso es malo. En el caso de los partidos como Ahora Nación, por ejemplo, y el otro ejemplo que has puesto del señor Nieto, en lo que estamos es en más bien una inscripción ya realizada pero impugnada, ¿no es cierto? Hay una observación, hay una impugnación. Sin embargo, el momento... Pero han vuelto, dice, a presentar nuevamente. Han vuelto a presentar, nuevamente. Así es, porque una decisión del Jurado Nacional de Elecciones puede ser objeto de reconsideración, ¿no es cierto? Lo cual significa estirar hasta lo exagerado argumentos y procedimientos e inestabilizar el proceso, entorpecer el proceso electoral que debería ser limpio, transparente. Pero en este caso se supone que el derecho ha sido ganado en el mismo momento en que se cumplieron los requisitos. Hay impugnaciones, correcto, pero esas impugnaciones son admitidas, aceptadas o no. No son aceptadas. Entonces, el derecho se considera nacido en el momento en que se cumplieron los requisitos y me llegué a inscribir. O sea, en este caso van a tener que sacar una directiva, una norma para aquellos partidos que, por ejemplo, en enero, ¿no?, o en febrero, cumplen con los requisitos y puedan ser reconocidos,
¿no? En el ROF. Yo creo que van a tener que sacar varias aclaraciones e incluso varias modificaciones, tal vez alguna modificación más a la norma electoral en el camino, porque la ley no puede ser corregida, enmendada, aclarada, sino por otra ley, salvo que se necesite simplemente aplicarla y aclarar su aplicación, y eso lo hace el jurado, pero igual estamos en un terreno en el cual la claridad del proceso electoral está enturbiada, entorpecida, etc. Hay otro tipo de... Bueno, esto tiene que ver con el registro de partidos. Hay otro aspecto que tiene que ver con las normas sobre registro de partidos, pero que corresponden ya a la parte que tiene que ver con los requisitos de verificación de la existencia física de un partido. Un tremendo problema que hemos tenido en este país es que tú tienes partidos instalados en un puesto de fotocopias y que no sabes si es que existe o no. Aunque hay una norma respecto a eso. Así es. Salió una norma que ¿dónde lo leí? No me acuerdo en este momento, que había dado al Jurado Nacional de Elecciones que le daba un plazo para la verificación. Vamos a eso. La Ley de Organizaciones Políticas establece una norma por la cual en el artículo 8 se dice que tiene que haber una verificación de estos organismos electorales, del funcionamiento de los comités partidarios. Pero esta ley, la ley publicada el 14 de junio, esta famosa ley 32058, agrega prácticamente un 50% de este artículo 8, le agrega otra mitad, en la que dice que el jurado tiene que comunicar a la organización política la programación detallada de la fiscalización con una anticipación no menor de 15 días hábiles a la fecha de inicio de la diligencia de fiscalización. O sea, 15 días hábiles antes se le debe avisar a esta organización política que funciona precariamente, que no tiene ni militancia, ni personal, etcétera, voy a ir a fiscalizarte por si acaso. Y por supuesto que en esa fecha se va a estar. ¿Qué es lo que verifican ahí? Ahí tienen que verificar la existencia del local. Ya, que tengan su local partidario. Así es, el horario de atención, que en la práctica es un letrerito que diga de 8 a 1, de 1 a 2 refrigerio, de 2 a 4, ¿no es cierto? Ya. El tercero, la existencia de propaganda política. Bueno, 4 afiches ahí, pues propaganda política. El cuarto, libro de actas, un libro de actas sobre la mesa. 5, afiliaciones. Y 6, material de difusión sobre la organización o las actividades que desarrolla. ¿Qué es? No lo sé. Pero lo gracioso es que esta ley le agrega un párrafo que dice: el funcionamiento permanente se acredita con el cumplimiento de al menos 2 de estos elementos señalados. O sea, basta que digas, yo tengo mi libro de actas y mi libro de afiliaciones. Oye, pero ¿existe tu local? ¿Hay horario de atención? ¿Hay propaganda? ¿Tienes personal aquí atendiendo? O sea, que puede haber que no haya local y entonces ya cumplió. Así es, ya cumplió. El funcionamiento permanente se acredita con el cumplimiento de al menos 2 de estos elementos señalados. 2, nada más. Cierro comillas. Entonces, esto es una payasada. Así es. Como supervisión, es una payasada. Pero además, en caso de no obtener resultados en la primera visita, o sea, de no encontrar esos 2 elementos, voy a hacer una nueva visita dentro de los 10 días hábiles siguientes a la primera visita. O sea que ya no encontré lo mínimo, el letrero. Bueno, 10 días después regreso y ahí está el letrero, ya, correcto. Está validada la existencia de ese partido, de esa organización política en ese comité provincial. Entonces, esto es precarizar la política. Totalmente. Extremo. Absoluto, ese agregado realmente es un agregado fatal. Un chiste. Pero ese chiste tiene que ver con, por supuesto, la pasadita de mano a muchas organizaciones políticas que en realidad existen solo en el papel. Y hay un problema, Ricardo, que también me preguntaron gente de provincia, del interior del país, que dice lo siguiente, que, dice que antes se formaba un comité, ¿no? De 50 personas como mínimo y con su libro de actas y sus fichas y ya cumplían con la formación del comité, ¿no es cierto? Pero ahora ya no son militantes, porque esos 50 no tenían la naturaleza de ser militantes. Ajá. ¿No?
y ahora se ha cambiado por afiliados Ajá. o por firmas, simplemente. ¿Cómo está? O sea, ya no hay comités, los medios están vigentes, o basta con la modalidad anterior, pues recuerdan ustedes, amigos, que había las fábricas de firmas, ¿no? O sea, tenían un padrón y hacían firmar, te daban tu tupper y ya estaba el padrón, y entonces se cumplía con el requisito de tener el padrón de firmas y el número respectivo, y ya pues estaba acreditado la constitución de un partido. ¿Cómo Claro, quedó ese tema? La idea es que, bueno, militante no es afiliado, para empezar. Militante es una participación orgánica en los estamentos del partido, de acuerdo a los estatutos, y una participación en la decisión política del partido. Es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. La Constitución dice que el partido contribuye a formar la decisión ciudadana y la votación popular, la orientación de la ciudadanía. Bueno, la orientación de la ciudadanía tiene no solo el problema de la votación, sino también de la opinión. Y en este caso, un militante puede participar en la formación de la opinión, pero el afiliado es una categoría distinta, diferente, en la que simplemente tú estás registrado, pero no eres un elemento activo. La idea de la política que se quiere construir es esa. Yo estoy simplemente registrado, nada más. Y si voto, voto, pero no necesariamente estoy participando orgánicamente en una organización política para poder producir una parte de la opinión ciudadana, de la decisión ciudadana que se debe expresar ahí. Ahora bien, eso respecto al problema del desdibujamiento de los requisitos para para construir y constituir organizaciones políticas. Ahora, no es todo, hay varias cosas más. Yo quería centrarme en dos cositas muy concretas. Uno, el problema de la cuota, de las listas resultantes en las elecciones primarias. El artículo 116 de la Ley de Orgánica de Elecciones ha sido modificado para poder consolidar y establecer presuntamente esta participación paritaria de hombres y de mujeres, de candidatas y de candidatos. El problema es que esta es una incorporación no solo maliciosa, sino es un arma de doble filo. ¿Qué cosa hacemos con una participación de una candidata mujer que tiene una excelente representatividad y en consecuencia va a acabar en primer puesto en las elecciones primarias? Correcto. Supongamos que se eligen 10 miembros para participar en las elecciones, es decir, hay 10 candidatos que deben elegirse en las elecciones primarias. Y la candidata mujer que se ubica en quinto lugar ha sacado, digamos, un 20% o 15%. Y el primer candidato hombre ha sacado 1 o 2% o nadie cree en él, correcto. Pero por 1 o 2 votos o 3 votos que pueda tener, se ubica encima de la candidata que ha sacado esta cantidad. ¿Cómo es eso? Superior. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice la ley es que la lista resultante de las elecciones internas se ordena según el resultado de la votación, respetando el 50% de mujeres o de hombres. Los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúa con el candidato del sexo opuesto que se requiere para cumplir con la cuota mínima. O sea, tú estás haciendo una intercalación de mujer-hombre, 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 ¿correcto? Y al hacer esa intercalación, no te importa que las mujeres sean las que descollan en esa organización política, las que copan todo el escenario de la adhesión de los votantes, sino que tienes que poner de todas maneras a un hombre intercalado ahí, en el segundo lugar después de la mujer. Allá. No te importa... Y ahí se distorsiona, por supuesto, el sentido de la votación. No te importa que las mujeres hayan sido las únicas que hayan dominado el escenario electoral en la organización política.
Claro. Van a tener que compartir su popularidad con hombres que tienen menor cantidad de votación y tal vez ninguna representación. Así es. Excluyendo a mujeres que pueden tener un excelente nivel de representación dentro de la organización. Entonces, y puede ocurrir también lo inverso. Puede ocurrir lo inverso. Pero si puede ocurrir en contra de las mujeres, esto de inclusión de la mujer en la política no tiene nada. Esto tiene de demagogia. Esto tiene de una visión facilista de resolución del problema. Y así. Ya. Ahora, un asunto es, la norma de esta última que tú estás comentando dice que el tema de las elecciones primarias para que puedan participar y que el 12 de julio se acababa el plazo, etcétera, etcétera. Pero ya no hay elecciones primarias porque las PASO han sido eliminadas. Y se dice que propiamente lo que hay que hablar es elecciones internas, no de primarias, porque las primarias han sido dejadas de lado, ¿no? Porque deben saber, estimados amigos que nos ven y nos escuchan en RCR, que ahora hay 3 modalidades, ¿no?, para elegir a los candidatos, ¿no? La primera es la semiabierta, ¿no?, afiliados más electores previamente registrados en la organización política, la cerrada, solamente afiliados, ¿no? Y la tercera, ¿no?, que es mediante delegados. Esa es la modalidad. O sea, hay 3 modalidades, ¿no? O sea, como ustedes saben, la de delegados es la que más les gusta a las cúpulas partidarias, ¿no? Así es. Porque les permite manipular a los delegados y se elija a los candidatos que previamente están definidos por la cúpula partidaria, ¿no? Y bueno, ese es un primer asunto. Y eso ocurrió en las elecciones anteriores, ¿no? La mayoría de partidos optaron por los delegados y no por las elecciones, no de un voto, no sé, un voto militante para elegir los candidatos. Esa es la situación que se presenta actualmente. Bueno, tendremos que aclarar muchas cosas de la lectura de esta ley, porque esta ley en 2 partes, en 2 artículos, habla de elecciones primarias, ¿no es cierto?, y de afiliación para elecciones primarias. Esta falta de claridad va a crear muchos problemas, y lo primero que produjo fue la carrera maratónica de todos los que tenían que llegar a afiliarse a un partido político, porque querían asegurarse la posibilidad de participar en lo que sea. Y ese es un asunto, Ricardo, que habría también que precisar. O sea, el hecho que han fijado el 12 de julio para este proceso, ¿no?, y bajo la amenaza de la eliminación de los movimientos regionales, ¿no?, pero la segunda votación va a ser ahora en agosto. Así es. ¿No? O sea, inicia la legislatura a fin de este mes, y agosto se inicia, ¿no?, la legislatura propiamente, los plenos, y ahí va a votarse, hacer la segunda votación para eliminar a los movimientos regionales. Algunos movimientos regionales están confiados en que algunos congresistas, ¿no?, cambiarían su voto, ¿no? Pero eso es una incertidumbre, no se sabe, ¿no? A último momento ocurren las cosas y los votos. Entonces, pero ese fenómeno ha obligado a muchos dirigentes, ¿no?, líderes de movimientos regionales a renunciar a su movimiento regional y afiliarse a un partido. Así es. O sea, ya le han dado una primera estocada a los movimientos regionales, ¿no es cierto? O sea, los han debilitado. Ese es objetivo, ¿no? O sea, han quedado muy diezmados los movimientos regionales, ¿no? Porque los dirigentes han buscado espacios para poder participar y asegurarse, ¿no? Entonces, en esas condiciones, a pesar que han convocado para una marcha nacional el 27 y 28 de julio, ¿no?, de los movimientos regionales a nivel nacional, para oponerse a esta norma. Así es. Así es. Esa es parte de la confusión en el trabajo de la normativa electoral, que es uno de los aspectos más precisos. Es un trabajo de relojería organizar un sistema normativo electoral. El dictamen de esta
de esta ley, la 32058, publicada el 14 de junio, se aprobó el 2 de mayo en la Comisión de Constitución, lo tengo aquí a la vista. Sin embargo, tomó todo. El problema es que el texto que aparece acá, en muchos aspectos, ha sido modificado. Es decir, el debate en comisión, que es un debate mesurado, que es un debate con el apoyo de personal técnico, de secretarios técnicos, de asesores, etcétera, no es necesariamente lo que salió publicado. Se incorporaron artículos que no tenían nada que ver en el debate original. Pero además, una cosa curiosa del dictamen: todas las organizaciones que han sido consultadas, la OMP, el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, dicen que sí, está bien, se puede proceder a discutir y a modificar, pero este proyecto de ley, este dictamen requiere mayor discusión, todas. Nadie dice esto está bien. Entonces, bueno, con ese tipo de opinión en contra se ha aprobado. Yeah. Ahora, una consulta a Ricardo, que también me hacían, era la siguiente, ¿no? Yamila Osorio, la exgobernadora de Arequipa, ¿no? Parte de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Ajá. anunció en el evento que hubo el 22 de junio, ¿no? Acá en Lima, el encuentro que hubo, anunció que ella estaba organizando a los movimientos regionales para formar un partido, que la ley lo permite, ¿no? O sea, se juntan los movimientos regionales y forman un partido, ¿no? Está en la ley esa posibilidad. Ya no tienen que seguir el procedimiento usual, ¿no? Que se hace para formar un partido, ¿no? Según la normatividad actual, ¿no? Entonces, hay dos preguntas, Ricardo. La primera es, ¿cómo es este asunto de que es posible que se forme un partido a partir de los movimientos regionales, como lo ha anunciado Yamila Osorio con varios movimientos regionales? Y la segunda pregunta es, en el caso que esto, supongamos que en el mes de agosto logran constituir, ¿no? este nuevo partido, ¿no? Por la fusión de movimientos regionales, como dice la ley, y entonces no podrían presentar candidatos a las elecciones generales. Ya no se cumple el plazo de la ley, pues. Sí, pues, y si eso ocurre, según la norma, si un partido no presenta candidatos a las elecciones generales, queda eliminado. Así ¿Es así la cosa? ¿Cómo es la cosa? Esas son las incongruencias que tiene la norma, porque de lo que debe estar hablando la presidenta regional es de la integración de militancias, de registros, de locales, de comités, etcétera, cosa que sí puede ser lógica, puede ser viable, pero de las afiliaciones, de las afiliaciones al partido, ahí sí va a haber problemas. Por eso son cuestiones que va a tener que resolver el Jurado Nacional de Elecciones en algún momento, pero es parte de los vacíos, de los espacios en blanco que tiene la ley. Ahora, las organizaciones políticas regionales representan a parte de la expresión ciudadana nacional, sí, la representan. Concurren a la formación de la voluntad ciudadana, sí, concurren a la formación de la voluntad ciudadana, no son ajenos a esta. Entonces, están dentro del reconocimiento de la Constitución a los partidos políticos, que hablaba también de alianzas. ¿Hay alguna directiva, una norma, una disposición del Jurado Nacional de Elecciones que establece cómo es este procedimiento para formar un partido a partir de movimientos regionales? Además de el parrafito que hay en... ¿Cómo se pueden integrar estas organizaciones para poder formar un partido? Sí, no lo recuerdo en este momento, no lo conozco. Sí, yo también estuve buscando, ¿no? algún reglamento que permita precisar cuál es ese procedimiento para la fusión de los movimientos regionales, ¿no? Y porque hasta la fecha no ha habido ningún caso. ¿No? Y puedan formar un partido, ¿no? ¿Y qué pasaría con ese tema que te estoy diciendo que al no presentarse a las elecciones generales, este nuevo partido, pues estaría prácticamente eliminado, ¿no es cierto? O sea, esa incongruencia no tiene que ver la forma como se resuelve, porque no se puede
habría que ver la forma que sí participen, ¿no? Es una incongruencia que excluye a un sector ciudadano que tiene todo el derecho de poder participar en la creación de la voluntad popular. Ya. Ahora, alianzas electorales. Se ha dicho de que estas normas, en lugar de promover en lugar de que se prenden 30 partidos, se forman coaliciones, ¿no? Alianzas electorales, como ocurre en otros países, como ha ocurrido en Francia últimamente, como ha ocurrido en Argentina, ¿no? Que la cantidad de partidos que hay se reducen, ¿no? En las coaliciones que forman, ¿no? Y ya eso permite hacer más viable el proceso electoral. Pero acá se castiga, ¿no es cierto?, al que forma una alianza, ¿no? Poniendo más requisitos para llegar a la representación en el Congreso de la República, ¿no? Así es. Un punto más, ¿no es cierto?, por una alianza, y si hay 3, otro punto, y así sucesivamente. Si tú clarificas un poco el escenario electoral y contribuyes a reducir las opciones, eres castigado, te necesitas más requisitos. Sí, debe ser al revés. Sí, o por lo menos la equiparidad absoluta de requisitos, ¿no? Pero aquí tienes que cumplir más requisitos aún. Con lo cual, ahuyentas, en un escenario de precariedad como el que existe, ahuyentas la posibilidad de alianzas, de conjunción de criterios, y mantienes, soliviantas la pluralidad, la extrema atomización de opciones, que al final sirve para que puedas negociar una con otra una vez llegado al Congreso y poder establecer mayorías completamente artificiales, ¿no? Una pregunta, Ricardo. ¿Hay un calendario electoral ya del jurado? Porque yo estuve buscando si hay un calendario. Lo he estado buscando hasta anoche. En la página web del jurado. Hay que decir que esa página web de Congreso es muy poco amigable, ¿no? Para encontrar la información. Ahí me parece que tienen que contratarle al jurado a un experto para que haga más amigable esa página y encontrar más rápidamente la información. Yo tengo un calendario extraoficial, no sé si es el calendario, por ejemplo, para alianzas electorales, el plazo sería máximo hasta el 16 de junio del 2025, ¿no? Y su registro es como máximo el 16 de julio del mismo año, o sea, el próximo año, ¿no? Ese es el dato que tengo, ¿no? del calendario para el tema de alianzas electorales, ¿no? Es el mismo dato que tengo yo, que es una elaboración de personas que están interesadas en la materia, pero el jurado hasta ahora, bueno, yo no he encontrado. Y sí, coincido contigo en que nuestros portales de Internet que fueron creados por ley con mucho esfuerzo son un desastre porque no se han mantenido. Hay una fecha, digamos que efectivamente el 16 de junio del próximo año como límite para solicitar la inscripción de alianzas. Hay una fecha del 12 de abril del 2025, que es la fecha de convocatoria de elecciones primarias para las elecciones del 2026, y en consecuencia no sé por qué desde julio de 2024 hasta abril de 2025 van a pasar ¿en qué? En verificación de la certeza de la afiliación parlamentaria, no sé qué tipo de procesos tiene que ocupar desde julio del 2024 hasta abril del 2025 para que hayan tenido que cerrar las afiliaciones el 12 de julio del 2024, o sea, hace pocos días. Todo proceso electoral requiere una idea de proceso, es decir, de pasos ordenados. Aquí parece que lo que queremos es un calendario electoral que afecte más bien la coyuntura, porque todo el mundo se ha puesto a pensar en el problema de las inscripciones electorales en sus partidos, a escoger partido. Y ahora vienen las elecciones regionales, porque el 7 de octubre vence el plazo para, de acuerdo a esta ley, para la afiliación en las elecciones primarias para elecciones regionales y municipales del 2026. Entonces, ahorita vas a tener en septiembre otro carnaval para buscar en dónde me inscribo, en dónde me registro. Debe haber muchos también que
que no encuentran espacio en un partido, pero ya perdieron la opción, ya no pueden, Claro. ahora podrían salir de un partido en el que me inscribí el 12 de julio para inscribirme hasta el 7 de octubre en otro partido. Eso la ley no lo permite, entiendo, pero ahí van a haber una serie de problemas en el camino, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo, el tiempo nos ha vencido, fíjate qué rápido se nos fue, nos han quedado varios temas en el tintero. Yo acá tengo la relación de los 30 partidos que están registrados, Así vigentes. Solo hay 3 partidos que pasan los 100.000 afiliados. ¿Ah? Solo 3 de los 30. ¿Quiénes son? Bueno, el primero es Alianza para el Progreso, el de Acuña, ¿no? Que es el más grande partido en términos de afiliados. Tiene 332.100, ¿no?, afiliados. ¿Ah? Respetable, ¿no? El otro es Somos Perú. No, le sigue en segundo lugar Perú Libre. ¿Ah? Perú Libre tiene 215.427 afiliados. Y el tercero es Somos Perú, 131.800 afiliados. No, ellos son los partidos más grandes. Esto a fecha de julio, ¿ah? Claro. A julio, este dato es a julio, o sea, los que se han inscrito, ¿no?, recientemente, hasta el día de ayer, ya están incorporados en el listado, ¿no? Y los que llegan, y los demás ya pues son de 50.000. Con lo No. justo, o sea, lo necesario. Sí, ya son poquísimos los que tienen 50.000, ¿no? Como el APRA, ¿no? El partido Frente de la Esperanza, que tiene 56.000, ¿no? Pero los partidos más antiguos son los que han logrado y mayor ahí cantidad de acaba. afiliados. Han tenido Sí. más tiempo para reunir firmas, ¿no? Lo demás están por debajo de esas cifras, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Hay que indicarte que el Perú Libre en las elecciones, el 2021, eran más o menos, no llegaban ni a 100.000, ¿no? Mucho menos. Creo, no, yo tengo la cifra ahí, ahorita no Ahora, recuerdo. ese registro será después de que Castillo ganó las elecciones Así y antes es. de su golpe de Estado, ¿no? Así es, así es. Bueno, esas son la situación. Bien, amigos, nos ha quedado corto el tiempo. Queríamos conversar también sobre las posibles alianzas que se estarían cocinando. Hay algunas primicias, pero ya lo veremos en otro momento. Gracias, Ricardo, por estar en Perú 2030. Gracias. Ha sido interesante el conversado, y a ustedes, amigos, que nos ven todos los sábados a las 10 de la mañana en Perú 2030. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.